Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a desagrado, continuando con la colección de las emociones de Intensamente en tamaño mini para el canal. Miren qué linda es. Desagrado mide tan solo 8 centímetros de alto y se teje rápida y fácilmente. Y miren además cómo se ven de hermosas las emociones juntas. Se ven muy lindas. Estas son las tres que hemos tejido hasta ahora. Miren qué bien se ven juntas. Para tejer a desagrado les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a desagrado. Esto significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo corregiré a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a desagrado vamos a empezar haciendo sus piernas. Para las piernas empezamos en fucsia, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Con el último punto, es decir, aquí, vamos a cambiar al color verde que usaremos para la piel de desagrado. Entonces tomamos ese color verde, hacemos el cambio y ahora en la vuelta 2 vamos a tejer en blow, es decir en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y con el último punto cambiamos al color verde que vamos a usar para el pantalón, que es el mismo que usaremos para el pelo. Aquí ya cambié el color del pantalón y como hicimos en las piernas de tristeza también, vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados tejiendo en las hebras traseras solamente para hacer este cambio de color más disimulado. Así, y recordemos que las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura. Entonces ahora vamos para la vuelta 3 y tejiendo en blow, aquí en las hebras traseras vamos a hacer 8 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos. Así queda la pierna. Yo no voy a rellenarla, pero si ustedes quieren pueden hacerlo, aunque recomiendo que sea muy poco. Y en la primera pierna, en ese punto ya podemos rematar y cortar. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta, pero sin cortar porque seguiremos tejiendo. Aquí ya tengo las 2 piernas listas.
Y ahora para unirlas lo que vamos a hacer es, para poder dejar esta parte de los cambios de color hacia atrás del cuerpo, vamos a hacer 2 puntos bajos, así, y vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna, de tal manera que también queden los cambios de color hacia atrás, algo así. Entonces engancho por aquí aproximadamente, y lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión, que es la vuelta número 6, es los 8 puntos de acá y los 8 puntos bajos de acá, de tal manera que al final nos queden un total de 16 puntos bajos alrededor. Con el último punto cambiamos al color verde del vestido, que es un verde un poco más claro del que utilizamos para el pantalón, y tejiendo en las hebras traseras solamente vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos en esta vuelta 7. Así es como se ve este cambio de color. Y ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. Así, en la vuelta 9 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpito. Con el último punto cambiamos al color de la piel. Y tejiendo en las hebras traseras solamente vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Así, y hacemos una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer la falda del vestido. Para eso tomamos nuevamente este verde un poco más claro que usaremos para eso. De esta forma hacemos un nudo y vamos a tomar el cuerpo de esta forma y a enganchar el hilo en las hebras sueltas que dejamos en la parte de atrás. Por aquí enganchamos en una de esas hebras. Aquí dejamos un total de 16 hebras disponibles. Entonces lo que vamos a hacer es 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 32 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar, escondemos el hilo y así es como queda la faldita del vestido de desagrado. Como queda
ancha. La idea es que con los dedos le demos algo de forma ondeada a la falda, lo mejor que podamos, algo así que se vea bonito. Y ahora sí, vamos a continuar con la cabeza. Entonces aquí donde íbamos, vamos a hacer ahora en la vuelta número 12, 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así, en la vuelta 13, hacemos 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 14 hacemos un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuello. Este es el ancho total de la cabeza y ahora con los dedos vamos a intentar aplanar la base del tejido para que los puntos no queden arrugados como siempre hacemos, ya que al hacer bastantes aumentos como acá pueden quedar los puntos arrugados. Entonces con los dedos los aplanamos para que esta base quede lo más bonita posible. Entonces, una vez tengamos esto así, vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así vamos. Y ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Para eso vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos. Desde aquí contamos 5 vueltas hacia arriba. Y entre las vueltas 5 y 6, con 6 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos. Entonces primero ponemos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados, que los ojos queden bien ubicados, y luego procedemos a poner los ojos de seguridad sin los tapones todavía. Así quedan los ojos ya ubicados. Y ahora vamos a hacer algunos detalles para el rostro. Entonces primero tomamos una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo acá. Así, y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. De este modo, y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora para las cejas y pestañas vamos a tomar una hebra de hilo verde, del mismo verde que usamos para el pantalón y el pelo. Entonces para las pestañas vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo. Es decir, por este punto de acá. Y vamos a guardarlo aproximadamente 2 puntos más allá de donde tenemos el hilo blanco por acá. Así. Ahora para la segunda pestaña vamos a sacar el hilo por el punto justo arriba, acá.
y lo volvemos a guardar por el punto inicial acá. Así. La idea es que se noten las pestañas y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y así es como quedan las pestañas de desagrado. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo un punto más arriba de donde tenemos la pestaña acá. Contamos 2 puntos y por la vuelta de arriba, aquí en diagonal, guardamos. Así. Ahora contamos 2 puntos y por la vuelta de abajo sacamos el hilo nuevamente acá y guardamos por el punto del centro. Así, de tal manera que esta ceja quede así levantada. Y para la otra ceja vamos a sacar el hilo por el punto arriba de la pestaña acá. Contamos 3 puntos y directo vamos a guardar el hilo. Así queda esta ceja recta. Y eso sería todo para los detalles del rostro para hacer la expresión de desagrado. Entonces ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar las hebras en la parte de adentro de la cabeza para que no se muevan. Continuamos y ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 23 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora en la vuelta 24 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza y ahora en la vuelta 25 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Así, terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces tomamos la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza.
Le damos bien la forma y listo, así es como queda la cabeza y el cuerpo de desagrado. Y ahora, antes de continuar con el pelo, vamos a hacer los brazos. Para los brazos, en el color de la piel, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo de desagrado. Entonces así es como queda este bracito y vamos a hacer otro exactamente igual a este. Aquí tengo ya los dos brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de desagrado justo en el cambio de color, es decir, aquí justo donde dejamos las hebras sueltas en el cuello. Entonces en esa posición vamos a coser los brazos de desagrado y así es como queda con los brazos ya cosidos. Y ahora vamos a hacer el pelo. Para eso, en este verde empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, para la parte de atrás del cabello vamos a trabajar en mechones juntos, justo como hicimos también el cabello de tristeza. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo 12 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y para trabajar en mechones juntos, lo que hacemos no es volver a levantar cadenas, sino darle la vuelta al tejido y tejer sobre el mismo mechón. Entonces aquí vamos a hacer 10 puntos bajos. Hacemos 2 cadenas para alcanzar la altura de 12 que necesitamos, giramos y ahora hacemos los 10 medios puntos altos.
Saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto deslizado. De esta forma ya hemos completado los 2 primeros mechones y vamos a seguir trabajando así hasta completar 11 mechones iguales. Aquí ya tengo los 11 mechones listos. De desagrado, algo así se va a ver aproximadamente cuando lo pongamos en la cabeza. Va a ir un poco hacia atrás. Así, y ahora vamos a hacer los mechones de adelantes. Estos mechones sí van a ser mechones sueltos. Entonces, aquí vamos a hacer 12 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y vamos a hacer otros 3 mechones exactamente igual a este. Así es como queda ya el cabello de desagrado. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Yo no voy a dejar hebra porque voy a pegar el cabello a la cabeza con silicona, pero si ustedes van a coserlo, van a dejar entonces una hebra para eso. Y ahora, para ubicar el cabello en la cabeza de desagrado, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicarlo un poco hacia atrás, de tal manera que al ponerlo, algo así, sobresalga el pelito por la parte de atrás de la cabeza, de esta forma, y que aquí nos queden varias vueltas libres en la frente. Entonces algo así iría ubicado y los 4 mechones irán hacia este lado. Entonces yo los voy a ubicar algo así y los otros 3 de esta manera, todos para un mismo lado, algo así, de tal manera que ninguno de estos cubra la ceja para no tapar la expresión. Algo así debe quedar. Voy a pegarlo y ya les muestro cómo queda. Y así es como queda el cabello. Mientras termina de secar, les muestro cómo ubiqué estos 4 mechones. Así. Y esta parte queda así. Quedan aproximadamente 3 vueltas libres sobre la ceja. Algo así. Y este lado del cabello va así sueltico y levantado, imitando el peinado de desagrado. Así. Y así es como queda ya el pelo listo. Miren qué bonita se ve. Igualmente les recomiendo mirar las fotografías finales que subo de mis amigurumis a las redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Facebook como @amistejiendo. Allí pueden encontrar estas imágenes para que puedan orientarse mejor al hacer su amigurumi y que quede lo más parecido posible. Y ahora vamos a hacer la pañoleta. Para la pañoleta hacemos 31 cadenas en fucsia. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 30 puntos deslizados.
Aquí ya rematé y corté, quemé la punta para que no se salga. Así es como queda la pañoleta de desagrado y la vamos a poner en el contorno del cuello de nuestra muñeca. Pueden anudarla o simplemente pueden cruzarla de esta forma, así en la parte de atrás, algo así, y fijarla con un poco de silicona aquí para que no se mueva. Yo voy a poner silicona y ya les muestro cómo queda. Y así es como queda. Ubicamos la pañoleta de tal manera que ambas puntas sean visibles desde la parte de adelante, así. Y así es como queda ya esta hermosa desagrado. Ubicamos bien su peinado, algo así. Y ahora simplemente vamos a poner un poco de rubor. Así es como queda. Yo puse rubor en sus mejillas y en el espacio de la nariz. Así. Nos fijamos bien en cada detalle, que quede bien ubicado, bien bonito, de esta forma. Y listo, miren qué linda que es esta desagrado. Espero que les haya gustado, espero que la tejan. Y si este tutorial les gustó y les fue útil y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. No olviden que si tejen a desagrado y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.